Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia SP-135 del 11 de marzo del 2026, radicado 69.521 y magistrado ponente el Dr. Gerson Chaverra Castro. En este capítulo presentaremos el grueso de la sentencia que va de la página 1 a la 28. En nuestro próximo episodio presentaremos el caso en concreto. Bienvenidos. Dentro del asunto, aquí la Sala, con el fin de garantizar el principio de doble conformidad, examina la sentencia del 25 de marzo del 2025, que emitió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Con dicho fallo, se revocó la decisión dictada el 20 de agosto del 2024 por el Juzgado 54 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, para, en su lugar, declarar al señor Luis Alberto como responsable por la comisión del delito de espionaje. Los hechos se dan entre los años 2018 y 2019, cuando la Fuerza Aérea Colombiana, que en adelante llamaremos FAC, tenía vigente un contrato con la ETB para efectos de recibir soporte en temas informáticos, entre ellos el relacionado con la ciberseguridad. Para efectos de cumplir con esta labor, la ETB subcontrató con una empresa, quien a su vez asignó al aquí procesado Luis Alberto como ingeniero de soporte que se encargaría de instalar, implementar y poner en marcha las herramientas de ciberseguridad al interior de esa Fuerza Armada. Con ocasión de lo anterior y con la intención de que pudiera cumplir con sus labores, la FAC le entregó al aquí procesado Luis Alberto información secreta relativa a nombres de equipos y usuarios, así como direcciones IP de computadores asignados a altos mandos de esa institución, radares y del centro de mando y control de la FAC, entre otros datos. Dicha información fue compilada por el aquí procesado Luis Alberto en un solo archivo Excel que denominó Estaciones de Trabajo FAC en el mes de octubre del 2018. Este documento fue publicado por Luis Alberto en las plataformas de Internet Script y Edoc, desde donde fue descargado en 14 ocasiones y visualizado 108 veces, permitiendo así que personas indeterminadas tuvieran acceso a datos que constituían secreto militar, dejando expuesta la seguridad del Estado en su componente aéreo. Pasemos a los antecedentes procesales. El 28 de enero del 2020, ante el Juzgado 23 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía le formuló imputación a Luis Alberto por la comisión del delito de espionaje, que se encuentra en el artículo 463 del Código Penal, cargo que no fue aceptado por el referido ciudadano. Dado que no hubo solicitud en tal sentido, el imputado no fue afectado con ningún tipo de medida de aseguramiento. El 1 de julio del 2020, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del prenombrado, conservando los términos en los cuales le fuera formulada la imputación. La actuación fue asignada al Juzgado 54 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, autoridad ante la cual el 20 de octubre del 2020 se llevó a cabo la audiencia donde se verbalizó la acusación, sin que se registrara variación o aclaración respecto de los términos de la imputación. La audiencia preparatoria se desarrolló en 2 sesiones los días 31 de marzo y 19 de julio del 2023. El juicio oral se instaló el 14 de noviembre de ese mismo año, prolongándose hasta el 20 de agosto del 2024. En vista pública el mismo 20 de agosto del 2024, el Juzgado 54 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá le dio lectura a la sentencia absolutoria proferida en favor del señor Luis Alberto. Dicha providencia fue objeto del recurso de apelación por parte de la delegada de la Fiscalía y la representación de víctimas, quienes solicitaron la revocatoria de la decisión para, en su lugar, proferir condena en contra del procesado por el delito que le fuera indilgado. Ya con sentencia del 25 de marzo del 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la providencia apelada y declaró al aquí procesado Luis Alberto como autor responsable del delito de espionaje, imponiéndole una sanción de 72 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ese mismo lapso de tiempo. Aunado a lo anterior, le negó al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del artículo 68A del Código Penal. Tal decisión habilitó la interposición del recurso de impugnación especial para el acusado,
y el de casación para las demás partes e intervinientes, interponiéndose únicamente el primero por parte del defensor del procesado, en tanto que las demás partes guardaron silencio. Pasemos al contenido de la sentencia de primera instancia. Tras presentar un recuento de la actividad probatoria y elaborar un marco teórico en torno al delito de espionaje, el acuo consideró que en el presente asunto la Fiscalía no había logrado demostrar más allá de toda duda razonable la existencia del delito endilgado. Partió por destacar que durante el juicio oral se demostró la vinculación laboral de Luis Alberto con la empresa subcontratista de la ETB, que recordemos es la empresa encargada de brindar seguridad informática a la FAC en este caso. Adujo que se acreditó la existencia de un archivo denominado Estaciones de Trabajo FAC, el cual fue creado por el acusado en desarrollo de su actividad laboral dentro de la FAC, ello con el objetivo de tener un control sobre los equipos gestionados por él y los que ya contaban con una activación del antivirus. Afirmó el acuo tener por probado que ese documento fue consignado entre los años 2018 y 2019 en 2 reposarios de información de libre acceso, denominados Script y EDOC, desde donde se calcula fue descargado por personas desconocidas, al menos unas 40 veces. Indicó que pese a lo anterior, la Fiscalía no logró demostrar, primero, que quien publicó el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC fue el procesado. Tampoco se acreditó que el contenido de ese archivo constituía secreto militar, ni que su divulgación puso en riesgo la seguridad nacional. Señaló el acuo que si bien hubo un ataque direccionado a algunos correos electrónicos de la FAC, esta no podía vincularse con el señor aquí procesado. Resaltó que no se demostró cuál fue el rédito obtenido por el acusado con la acción que le fuera endilgada, ni se descartó que la misma fuera ejecutada por un tercero, desde el equipo de cómputo del aquí procesado Luis Alberto. Desestimó también que unas direcciones IP constituyeran secreto militar, toda vez que éstas, por sí solas, no contienen información sensible. En cuanto a la tipicidad de la conducta, aseguró el juzgado que ésta no se hallaba acreditada, pues no se demostró que la información publicada hubiera ido a parar a manos de un Estado enemigo o de una fuerza beligerante, poniendo así en riesgo la seguridad estatal. Sostuvo que aún acogiendo la hipótesis de la Fiscalía, no se avisora un proceder doloso por parte del procesado, por cuanto éste desconocía que la información puesta en sus manos para el desarrollo de su trabajo constituía secreto militar. Así las cosas, consideró que había una duda razonable frente a la responsabilidad de Luis Alberto en la comisión del delito de espionaje y, por tanto, se imponía la necesidad de proferir sentencia absolutoria en su favor. Pasemos ahora a la decisión impugnada. Como primera medida, el ADCUEN aseguró que, contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia, las pruebas de cargo se ofrecen consistentes y coherentes, por lo que logran colmar el estándar probatorio requerido para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Aseguró que el caudal probatorio aportado por la Fiscalía evidenciaba que la información contenida en el archivo denominado Estaciones de Trabajo FAC, publicado por los portales Script y EDOC, sí tenía la potencialidad de atentar contra la seguridad nacional. Ello porque unas pruebas ejecutadas por personal uniformado de la FAC demostraron que los datos allí consignados permitían incursionar en el correo del oficial a cargo de entregar semanalmente la coordinación operacional de la Fuerza Aérea. Agregó que la información revelada era de tal nivel de sensibilidad para la seguridad nacional que el Estado se vio en la obligación de incurrir en grandes costos a fin de mitigar el daño causado, debiendo cambiar direcciones IP, realizando encriptaciones, renovando equipos y dictando nuevas capacitaciones al personal de la FAC. Todo lo anterior porque los datos publicados podían llegar a manos de personas indeterminadas alrededor del mundo. Indicó el tribunal que, contrario a lo sostenido por el AJUO, la jurisprudencia en torno al delito de espionaje no da cuenta de la necesidad de individualizar el destinatario de la información revelada, ni exige acreditar la existencia de algún tipo de provecho por parte de quien la publicó, para de ese modo tener por demostrada la tipicidad del hecho. En tal sentido, aseguró que lo que realmente era necesario en estos eventos es establecer la calidad de sensible de los datos publicados, como en efecto ocurrió en el subyúdice,
donde se demostró que la información expuesta estaba relacionada con la infraestructura técnica de la FAC, quedando así expuesta a nivel global la seguridad nacional en su componente aéreo. Explicó que con ocasión de la libertad probatoria no existe tarifa legal en torno a la demostración en lo que es o no secreto militar. En consecuencia, no puede esperarse a que exista un listado taxativo con los temas que ingresan en esa categoría, siendo suficiente apreciar el contenido de la información para, a partir de ello, determinar si se está o no ante un secreto militar. Desde esta perspectiva aseguró que no era difícil para el procesado y la empresa a la cual prestaba sus servicios saber que la información entregada constituía secreto militar, pues su labor consistía en brindar soporte de software y hardware de toda la plataforma de seguridad informática adquirida por la FAC, razón por la cual todos los empleados de esa empresa debían suscribir cláusula de confidencialidad. Agregó que además el aquí procesado Luis Mario no era novato en el ejercicio de sus funciones, pues su experiencia abarca el manejo de datos sensibles desde el año 2013 en varias entidades del Estado. Destacó que según la prueba técnica llegada, fue posible establecer que el documento con la información secreta fue publicado en las plataformas Script y EDOC desde un usuario llamado Alberto. Dicho acto de publicación, según el perito de la Fiscalía, implicaba el previo agotamiento de varios pasos, de modo que no se trata de una tarea simple. Y esa labor se cumplió desde el computador de trabajo asignado al aquí procesado Luis Alberto. A partir de lo anterior, el tribunal resaltó lo siguiente. Y es que no podía dejarse en grado de coincidencia que, aunado a lo anterior, primero, quien aparece como usuario responsable de su exhibición se denominó Alberto, datos que se ajustan al segundo nombre y segundo apellido del aquí acusado. Segundo, la plataforma visualizaba una fotografía del usuario que señalaron los testigos se corresponde con el acusado. Tercero, el documento que aparecía en Script concuerda con la información que debía contar la empresa subcontratista para el desarrollo del contrato, empresa de la cual el procesado era contratista. Cuarto, en juicio oral, el procesado renunció a su derecho de guardar silencio. Aceptó que era usuario de Script y de Facebook. Quinto, que una vez fue requerido por la empresa, afirmó que bloqueó la visualización del archivo, lo que sugiere un dominio de claves. Sexto, el equipo asignado por la empresa subcontratista contaba con un usuario y contraseña. Y séptimo, no señaló los nombres de otras personas que tuvieron acceso al equipo. Finalmente, tras realizar una síntesis sobre el contenido de las pruebas de descargo, el ADCOEN concluyó que éstas no lograban desvirtuar las ofrecidas por la Fiscalía, las cuales permitieron acreditar que la autoría del hecho investigado estuvo en cabeza del procesado. Destacó que incluso los testimonios entregados por los testigos de la defensa permitían corroborar que la información manejada por el procesado en el ejercicio de sus funciones era sensible por tratarse de datos relacionados con la seguridad del conjunto de equipos que preservan información relacionada con las funciones constitucionales que cumple el Cuerpo Armado. Puntualicemos ahora en el contenido de la impugnación especial. La defensa de Luis Alberto formuló 2 cargos concretos en contra de la sentencia de segundo grado. Como primer reproche, el recurrente aseguró que en el presente caso se produjo una violación del principio universal de indubio pro reo, contemplado en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 7 y la garantía constitucional de presunción de inocencia en su artículo 29, por cuanto dentro del proceso penal no se encuentra suficientemente probada la materialización del delito de espionaje. Explicó que para concretar el tipo penal de espionaje, la norma exige que un sujeto activo indebidamente revele secreto militar relacionado con la seguridad del Estado. Señaló que en el presente caso no resulta claro que el documento revelado por el aquí procesado Luis Alberto se clasifique en esa modalidad de información, ya que su contenido por sí solo no era suficiente para estructurar un ataque cibernético, sino que eran necesarios otros insumos, como bien lo revelaron los testigos Juan Manuel y Cristian Jafet.
Resaltó que desde el punto de vista técnico es posible sostener que la sola información contenida en el documento denominado Estaciones de Trabajo FAC, el cual compila unos nombres de usuarios y unas direcciones IP, no permite acceder a los correos electrónicos de la referida Fuerza Armada. Agregó que el documento Estaciones de Trabajo FAC no contiene datos que permiten el acceso no autorizado a sistemas críticos ni contraseñas activas, claves cifradas, tokens, direcciones de correos electrónicos, ni rutas vulnerables a intrusión externa. indicó que ese archivo tan solo registra Los nombres de sistema, el estado gestionado, la dirección IP, el nombre del usuario y el tipo de sistema operativo, datos que por sí solos no permiten estructurar un ataque cibernético. Agregó que si en un momento determinado el mayor Juan Manuel pudo ingresar a un correo electrónico valiéndose de esa información, fue porque la complementó con datos externos, unos que no estaban allí consignados, aspecto que fue soslayado por el admin. Manifestó que en ese sentido la aludida información no puede ser considerada como secreto militar, que esa categoría le fue atribuida tan solo porque se produjo su publicación en 2 portales web, lo cual resulta contraria al principio de legalidad estricta, ya que los datos allí vertidos no pueden ser catalogados como un secreto militar. Señaló que en el presente asunto no se demostró quién fue el beneficiario o receptor de la información divulgada. Tampoco se acreditó que la seguridad del Estado se hubiera visto comprometida, ya que En primer lugar, el Estado colombiano no se encontraba inmerso en un conflicto internacional para la fecha de ocurrencia de los hechos materia de investigación, y en segundo lugar, el ente acusador no probó que el documento intitulado Estaciones de Trabajo FAC hubiera sido descargado por las fuerzas de seguridad de un Estado enemigo del Estado colombiano. como segundo cargo el impugnante planteó la existencia de una atipicidad en la conducta. Aseguró primero que, de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el testigo Juan Manuel, no se pudo establecer quién fue el destinatario de la información publicada. Y segundo, cuestionó que el tribunal hubiera restado importancia a esa temática para, de manera equivocada, pasar a sostener que no era relevante llegar a determinar quién era el destinatario de los datos revelados. Adujo que, al ser un tipo de peligro, el delito de espionaje sí exige establecer quién es el destinatario de la información publicada, siendo irrelevante si al final la misma es o no usada por su receptor, ya que ahí radica precisamente la tipicidad de la conducta, en la puesta en peligro de la seguridad estatal por parte de un Estado enemigo. Bajo esta lógica, indicó que Si el adversario no recibe la información, sencillamente la seguridad del Estado no se pone en riesgo, y por lo tanto no hay delito, ya que el delito se configura cuando se transmite información secreta al adversario, situación que le da una ventaja en el campo de las hostilidades y por lo tanto se pone en riesgo la seguridad del Estado. insistió en señalar que, en todo caso, la información contenida en el archivo denominado Estaciones de Trabajo FAC no era clasificada, por cuanto la misma no revelaba Información personal, correos electrónicos, contraseñas activas, claves cifradas, tokens, que permitiera el acceso no autorizado a sistemas críticos de la FAC y que por ende comprometiera la seguridad del Estado colombiano. Ahora conozcamos la intervención de los no recurrentes. El representante legal de las víctimas solicitó confirmar la sentencia condenatoria proferida contra Luis Alberto en virtud de las siguientes consideraciones. Indicó que en Colombia existen 2 categorías para limitar el acceso a la información denominadas información calificada e información clasificada, las cuales están reguladas respectivamente en las leyes 1712 del 2014 y 1621 del 2013. En lo que atañe a la primera legislación, explicó que La información calificada se refiere a aquella que, debido a su naturaleza, ha sido sujeta a restricciones específicas por razones de seguridad, defensa nacional o por la protección de derechos fundamentales. Por su parte, la Ley 1621 se refiere a la protección de la información en el marco de actividades de inteligencia y contrainteligencia. Así, aseguró La información clasificada
bajo esta ley, tiene un enfoque más específico en cuanto a la protección de la información, dado que la misma deriva del ejercicio de ejecución de actividades de organismos públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia. En lo que respecta al secreto militar, afirmó que se trata de información cuya divulgación podría poner en riesgo la seguridad y defensa de la nación. Con fundamento en la anterior explicación, el apoderado de las víctimas señaló que el recurrente incurrió en yerros conceptuales que impiden acceder a sus pretensiones, pues finalmente la información revelada por el procesado sí constituye secreto militar, ya que incorpora datos sensibles relacionados con la seguridad aérea del Estado colombiano. Por su parte, el delegado de la Fiscalía presentó un extenso escrito donde básicamente consignó los apartes probatorios que consideró más relevantes para la resolución del asunto, presentando junto a ellos un análisis de ellos. Señaló que el memorial de impugnación especial se centró en 3 aspectos relevantes. Primero, naturaleza y clasificación del documento divulgado. Segundo, peligro real y potencial de la divulgación. Y tercero, ausencia de información personal en el archivo divulgado. Resaltó la Fiscalía que el impugnante, al limitarse a esos puntos, dejó de lado otros temas discutidos a lo largo del juicio, como que el archivo fue publicado por una misma persona en 2 plataformas digitales diferentes, que dicho acto fue ejecutado por el procesado, la existencia de un compromiso de confidencialidad quebrantado por el aquí procesado Luis Alberto, entre otros. Aspectos todos estos relevantes cuyo análisis conjunto permitió inferir la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de juzgamiento. Destacó también que en la actualidad el tipo penal de espionaje no contempla como elemento constitutivo el verificar que la información sustraída fuera entregada a una potencia enemiga en medio de un estado de guerra, como sí acontecía en legislaciones anteriores. En la actual redacción, dicha conducta solo reclama verificar que se haga pública una información de carácter secreto proveniente del ámbito político, económico y militar. Además, exige verificar que tal divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado. En tal virtud, el ente señaló que se equivoca la defensa cuando pretende desestimar el actuar del procesado, asegurando que no hay prueba en torno a determinar quién fue el destinatario de la información publicada, ya que ese aspecto resulta irrelevante al momento de demostrar la existencia del delito de espionaje. Afirmó que, contrario a lo sostenido por el impugnante, las pruebas practicadas en juicio sí permitieron demostrar que la información publicada por el procesado en 2 portales web sí ponían en peligro la seguridad aérea del Estado, pues los datos allí detallados mostraban la ubicación de al menos 9 radares civiles y militares. En suma, señaló que las pruebas practicadas en juicio oral permiten determinar la responsabilidad de Luis Alberto en el delito de espionaje, y por lo tanto la Fiscalía solicitó confirmar la sentencia condenatoria dictada en su contra por este reato. Pasemos a las consideraciones de la Corte, y con ella, en principio, su competencia. La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el defensor de Luis Alberto en contra de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de marzo del 2025, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 235 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018 y el criterio mayoritario plasmado en la decisión CSJAP 1263 del 3 de abril del 2019. De acuerdo con la sustentación del recurso impetrado, la Sala deberá estudiar, primero, si la conducta endilgada a Luis Alberto logra materializar el punible de espionaje, como lo sostuvo la Fiscalía en el acto de acusación. Y segundo, si existen elementos de convicción suficientes en virtud de los cuales se pueda deducir, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del referido ciudadano en la comisión del aludido delito. Llegamos ahora al título del espionaje y, en principio, de su concepto. Desde la etimología, de acuerdo al libro Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado Constitucional de Miguel Carlos Ruiz,
Los términos espía o espionaje derivan de la raíz indoeuropea, spec, que significa observar. De esta raíz derivan varios términos, como los latinos species, vista, apariencia, y specio, mirar, de donde a su vez, espectáculo aspecto. Otros términos, como los griegos skeptomai, examinar de donde escéptico, y scopos, que vigila, y de ahí, calidoscopio, telescopio, o episcopo, u obispo, o el término germánico speon, de donde provienen nuestras palabras espías y espionaje. En definitiva, espionaje significa observación. Congruente con lo anterior, la Convención de La Haya de 1907, donde se recoge el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, señaló que solo puede considerarse espía a una persona cuando, actuando clandestinamente o con falsos pretextos, obtiene o intenta obtener información en la zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarla a la parte hostil. En ese sentido, la RAE definió la palabra espionaje como la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva. En consecuencia, puede sostenerse, entonces, que el espionaje es aquella actividad clandestina desplegada por una persona que, a partir de la observación, busca recaudar y compartir información que comprometa la seguridad de un Estado. Conozcamos el recuento histórico del delito de espionaje en Colombia. Diversas han sido las variaciones que, a través del tiempo y las legislaciones penales, ha sufrido el delito de espionaje en nuestro país. Todas ellas relacionadas con un contexto histórico del momento, así como con las posturas dogmáticas propias de la época. Tras la expedición de la Constitución de 1886 y con ella el retorno de un régimen centralista a Colombia, el legislador profirió la Ley 19 de 1890, que en su libro segundo agrupó los delitos que afectan principalmente a la nación o a la sociedad o que sean cometidos por empleados públicos, encargándose el título primero de los delitos contra la nación, centrándose el capítulo primero en la traición y otros delitos semejantes. Si bien en aquel entonces el legislador no tipificó de manera expresa el delito de espionaje, sí recogió en los artículos 150 y 153 del aludido compendio normativo una serie de supuestos fácticos equiparables a este punible, indicando que Artículo 150. Son reos de grave delito de traición, en guerra exterior, los colombianos que ejecuten alguno de los siguientes hechos. 3. Servir de espías al enemigo, o acoger, proteger, ocultar, o auxiliar, voluntariamente, y a sabiendas, a dichos espías, para que puedan desempeñar su encargo, en perjuicio de la nación. 4. Comunicar a los enemigos algún plan, instrucción, o cualesquiera avisos o noticias importante, acerca de la mala situación política, económica o militar de la nación, con el objeto de que le hagan la guerra, o se aperciban para ella, o la continúen ventajosamente, o bien suministrar, procurar o facilitar a dichos enemigos, recursos, auxilios, socorros, planos de fortificaciones, de puertos o arsenales, o cualesquiera otros medios importantes para los fines expresados. Artículo 153. Son reos de delito, menos grave de traición en guerra exterior, los colombianos que ejecuten alguno de los siguientes hechos. 4. Entregar, a sabiendas, a los agentes de alguna potencia extranjera neutral, planos o diseños de fortificaciones, puertos o arsenales de que estén encargados por razón de su destino, o descubrirles el secreto de alguna negociación o expedición, de que se hayan instruidos oficialmente, por su ministerio. el artículo 154 del Código Penal de 1890 establecía que también incurrían en las anteriores conductas los extranjeros que ejecuten los hechos referidos, siendo empleados públicos o estando al servicio del gobierno. Como puede evidenciarse, en aquel entonces la conducta de espionaje estaba ligada a que, ante el escenario de una guerra exterior, nacionales colombianos o extranjeros al servicio del gobierno suministraran al enemigo, entiéndase otro estado según el contexto de guerra, información que pudiera poner en condición de desventaja al Estado colombiano.
Ahora bien, hacia la segunda década del siglo XX empezaron a llegar a Colombia las influencias de lo que se conoció como la escuela positivista del delito, cambio dogmático que finalmente derivó en la promulgación del nuevo Código Penal, el cual se conoció como la Ley 95 de 1936. El título primero del libro segundo de esa obra se denominó Delitos contra la existencia y la seguridad del Estado, y su capítulo primero se dedicó a los delitos de traición a la patria. Dentro de este último, el artículo 122 establecía lo siguiente. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia a Colombia, a causa de su empleo o función pública, que revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando los documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, o cualquier otro asunto esencial para la defensa de los intereses del país, ya facilitando de otra manera su divulgación, está sujeto a presidio de 2 a 4 años y multa de 300 a 1.000 pesos. La misma norma consideraba que esa conducta se agravaba cuando los secretos eran revelados primero por un gobierno de otra nación, segundo, un Estado que se hallara en guerra con Colombia, o tercero, cuando la revelación llevara a que se interrumpieran o turbaran las relaciones amistosas de Colombia con otra nación. Y cuarto, si el responsable había conocido los secretos por su condición de funcionario o si había acudido al uso de la violencia o el fraude para obtener el conocimiento. En este aludido histórico logra advertirse que, aun cuando todavía no se adopta el nome iuris de espionaje, en tanto la conducta descrita aún se denomina traición a la patria, la revelación de secretos deja de constituir, como sucedía en el Código de 1890, un delito típico de guerra exterior. Asimismo, esta legislación introdujo el concepto de seguridad del Estado como bien jurídico penalmente tutelado y abandonó aquella concepción según la cual el delito en comento solo podía ser cometido en favor de otra nación, adoptando una visión más amplia, donde se suponía el simple acto de revelación de secretos, siendo apenas una causal de agravación el que el destinatario de la información fuera otro Estado. Ya el 23 de enero de 1980, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ley 100 de ese año, por cuya virtud se adoptó un nuevo estatuto penal. Acá, el título primero del libro segundo se ocupó de los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, y dentro de este se destinó el capítulo primero para condensar los delitos de traición a la patria, en tanto que el capítulo segundo se ocupó de los delitos contra la seguridad del Estado. Dentro de esta última categoría, por primera vez, se tipificó el espionaje como conducta autónoma, bajo los siguientes términos. Artículo 119. Espionaje. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de 3 a 12 años. Como puede notarse, a partir de esta codificación, el espionaje dejó de considerarse como un acto de traición a la patria, para ser tenido como una conducta que atentaba contra la seguridad del Estado. En virtud de lo anterior, se adoptó una visión absolutamente amplia con respecto al modo como podía materializarse ese punible, abandonando por completo el clásico supuesto fáctico que ubica a otro Estado como el beneficiario de la labor de espionaje. Así, a partir de ese entonces, lo relevante no era determinar quién era el destinatario de la información obtenida, empleada o revelada por el espía, sino determinar que la misma, además de constituir secreto político, económico o militar, pusiera en riesgo la seguridad del Estado. Finalmente, la Ley 599 del 2000, en su libro segundo, título 17, Delitos contra la existencia y seguridad del Estado, capítulo segundo, Delitos contra la seguridad del Estado, tipificó la conducta de espionaje en su artículo 463, conservando en su integridad la redacción contenida en el Decreto Ley 100 de 1980.
Como se puede apreciar, hoy en día el delito de espionaje presenta una connotación muy distinta a la que motivó su inicial vinculación delictuosa a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, ya que tras concluir la Segunda Guerra Mundial, la revelación de secretos militares, económicos o políticos no conservó en nuestro país la trascendencia que originalmente vinculó el hecho con la existencia o seguridad exterior del Estado, al punto que se desligó el nomen iuris de traición a la patria, para pasar a verificar el daño dentro de un ámbito más focalizado como es el de la seguridad nacional, entendiendo que esa revelación de información reservada, que nutre dentro de la concepción patria la conducta punible examinada, más que beneficiar hipotéticas confrontaciones externas, afecta la estabilidad misma del Estado. Conozcamos del delito de espionaje en la Ley 599 del 2000. El artículo 463 de la aludida legislación tipifica el delito en comento bajo los siguientes términos. Artículo 463. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado. En ese sentido, se tiene entonces que la aludida descripción típica presenta la siguiente estructura dogmática. Primero, un sujeto activo indeterminado. Segundo, el sujeto pasivo lo constituye el Estado, ya que el bien jurídico penalmente tutelado es precisamente el de su seguridad. Tercero, presenta 3 verbos rectores alternativos: obtener, emplear o revelar. Cuarto, exige que la ejecución de sus verbos rectores se verifique bajo el criterio de indebidamente, esto es, de forma ilícita, irregular, subrepticia o tramposa. Quinto, integra como ingredientes normativos los conceptos de secreto político, económico, militar y seguridad del Estado. Sexto, es un tipo penal de resultado y peligro presunto, al tiempo que su ejecución es instantánea. Y séptimo, se trata de una conducta eminentemente dolosa. En punto de los ingredientes normativos, pertinente señalar que de acuerdo con la RAE, la primera acepción del vocablo secreto corresponde a La primera acepción de secreto, cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. La segunda hace referencia a reserva, sigilo. Así las cosas, puede asegurarse entonces que el concepto de secreto político, económico y militar hace referencia a la reserva que el Estado impone a cierta y determinada información, que por su delicadeza debe ser manejada con sigilo, a fin de no comprometer la estabilidad de sus instituciones, la confiabilidad de sus finanzas y la capacidad de defensa o ataque armado. De ahí que esos conceptos se encuentren íntimamente ligados con el de seguridad del Estado, el cual se puede definir como aquel conjunto de medidas o acciones adoptadas por el aparato gubernamental con el objeto de prevenir, contener y enfrentar cualquier tipo de amenaza, interna o externa, que ponga en riesgo la existencia del Estado, su soberanía, la integridad del territorio, la seguridad de sus ciudadanos y su estabilidad económica o política. De ahí que dicho concepto involucre principalmente aspectos relacionados con los órdenes, primero, militar, relativo a la capacidad del Estado para ejercer, mediante el uso de la fuerza, la protección de su territorio y de sus ciudadanos. Segundo, político, enfocado a mantener una estabilidad institucional que permita el pacífico desarrollo de la nación. Y tercero, económico, orientado a asegurar una estabilidad del orden financiero que contribuya con el crecimiento y fortalecimiento del poder estatal. Ahora bien, nótese que, de acuerdo con la evolución histórica surgida en torno al modo como se tipifica la conducta de espionaje, en la actualidad, la legislación penal colombiana no condiciona la materialización de la conducta al hecho de verificar si el secreto obtenido, empleado o revelado por el sujeto agente tenía como destinataria una persona o entidad determinada, sino que tan solo exige constatar
si la consumación de alguno de los verbos rectores descritos en el tipo penal comprometió la seguridad del Estado en alguna de las vertientes allí detalladas. En ese sentido, irrelevante resulta cualquier discusión en torno a establecer si el secreto irregularmente sustraído tuvo o no un destinatario específico, o si el mismo fue o no efectivamente usado por alguna persona, entidad o Estado en contra de Colombia. Así también resulta superfluo determinar si se produjo un daño real y efectivo a la seguridad nacional. Lo anterior porque, se insiste, la conducta descrita en el artículo 463 del Código Penal pune el simple hecho de poner en riesgo la seguridad del Estado a partir de la obtención, empleo o revelación de un secreto político, económico o militar. Llegamos ahora al título de la información pública y militar, su clasificación y manejo. Con el propósito de regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para su ejercicio y las excepciones a la publicidad de información, el legislador colombiano expidió la Ley 1712 del 2014, la cual, según su artículo 5, es aplicable a... El derecho de acceso a la información pública es aplicable a toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. B. Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. Mediante la sentencia C-274 del 2013, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 2 de ese artículo, el cual pretendía exceptuar la aplicación de esa legislación a... Pretendía exceptuar de la aplicación de esa legislación a la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales. En consecuencia, los conceptos, regulaciones y restricciones contenidos en la mencionada ley resultan aplicables a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 1712 del 2014 señala que la información es un conjunto organizado de datos, contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Asimismo, establece que la categoría denominada información pública reservada es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley. Congruente con lo anterior, el Canon 19 del mentado compendio normativo clasifica como información exceptuada por daño a los intereses públicos a aquella que previamente ha sido catalogada como pública reservada y guarda relación, entre otros temas, con A. La defensa y seguridad nacional, B. La seguridad pública y C. Las relaciones internacionales. La restricción de acceso a este tipo de información debe estar contenida, bien sea en la Constitución Política de Colombia o en algún tipo de normatividad que así lo establezca. Ahora bien, mediante la expedición de la Ley 1621 del 2013, el Congreso de la República reguló las actividades de inteligencia y contrainteligencia del país, norma que en su artículo 37 le impuso al Gobierno Nacional la obligación de reglamentar los niveles de clasificación de la información. Esta temática fue abordada en el artículo 11 del decreto 857 del 2014, cuyo tenor literal en lo que interesa para el caso es el siguiente. Niveles de clasificación de la información. Los niveles de clasificación de seguridad de la información que goza de reserva legal serán los siguientes.
D. Restringido. Es el nivel de clasificación que se debe dar a todos los documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información de las instituciones militares, de la Policía Nacional o de los organismos y dependencias de inteligencia y contrainteligencia sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades que puedan afectar en las citadas instituciones y organismos, su seguridad, operaciones, medios, métodos, procedimientos, integrantes y fuentes. De acuerdo con el anterior marco normativo, posible es asegurar que en la actualidad existe información de carácter público que, obedeciendo a diversos criterios, entre los que se encuentra la defensa y seguridad nacional, goza de algún grado de restricción para su divulgación. En ese sentido, acertado es obtener que toda aquella información relacionada con la infraestructura física y tecnológica de las Fuerzas Armadas de Colombia se haya protegida mediante la imposición de algún grado de reserva legal. Ello con la única finalidad de garantizar la seguridad del Estado. Lo anterior se vio reflejado en la emisión por parte del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en la disposición 018 del 2015, documento de carácter clasificado mediante el cual se adoptó el Manual de Ciberdefensa y Ciberseguridad, donde se consigna, entre otros aspectos, la identificación de aquellos elementos considerados como infraestructura crítica y especial de ese órgano armado, reclamando una particular protección de estos, así como de los activos tecnológicos y de información de la Fuerza Aérea. Así las cosas, el hecho de que al interior de la Fuerza Aérea Colombiana exista un manual de ciberdefensa y ciberseguridad, cuyo contenido es de carácter clasificado y por ende secreto para el público en general por razones de seguridad nacional, hace que cualquier dato o información relacionada con los activos críticos allí relacionados también adquieran esa naturaleza, surgiendo así una restricción para su divulgación en razón al riesgo que supone la infraestructura militar y por ende a la seguridad del Estado. Y es aquí donde, estimados podcast escuchas, llegamos al primer capítulo de la sentencia radicado 69.521, esperando que la misma haya sido de provecho profesional para ustedes. Los esperamos en nuestro próximo episodio que contendrá el caso en concreto. Un abrazo.